exigir para que el país tome un ritmo mejor y también vaya a través del Parlamento, se generen nuevas leyes y sobre todo acuerdos en beneficio de la población. Por eso conversamos con Miguel Gallegos. Él es profesor universitario, analista internacional y, por cierto, también candidato a las elecciones parlamentarias por el estado Aragua. Importante el aporte que puede brindar la academia, diríamos las universidades también, de alguna forma que vayan a implementar esas propuestas en el Parlamento Nacional. Ahora, que existe una diatriba si votar o no votar, pero en el caso de usted y la posición de su partido y también de sus compañeros, en este momento, ¿por qué es importante votar? ¿Por qué es importante que los venezolanos acudan a las urnas este 6 de diciembre? Sí, yo voy como candidato por el estado de Aragua, por el circuito número 3, que consta Abarca varios lugares importantes, varios, ¿no? varios municipios. El municipio Rivas, que es La Victoria, el municipio Tovar, que es la colonia Tovar, el municipio Revenga, que es el concejo Sabaneta, el municipio Santos Michelena y el municipio Bolívar, que es San Mateo. Con respecto a la diatriba que existe en este momento, bueno, es importante decir que este país necesita estabilidad política. Eso es fundamental. Nosotros no podemos seguir al garete, nos puede agarrar el 5 de enero y nosotros no tenemos un parlamento. ¿Cuál debe ser el papel de ese próximo parlamento que deba conformarse el 6 de diciembre, pero que tome juramento el 5 de enero? Sí, el papel de ese parlamento es fundamental. Tiene que despolarizar el país. Yo también llamo popularmente, tiene que destrancar este juego en este país. Este país, las cosas no funcionan, no funciona casi nada. Este es un país que está, está a la deriva. Este es un país que no tiene de verdad un norte fijo. Este es un país donde los actores políticos que han estado allí han jugado a otras cosas, han jugado a la guerra, han jugado a la invasión, han jugado a dar golpes de Estado, han jugado a muchas cosas, pero no han jugado a favor de los venezolanos. Entonces, este Parlamento tiene que estar en sintonía con las necesidades de los venezolanos. Desde hace mucho tiempo, y esa es una deuda que tenemos los políticos de este país, no pensamos en la gente desde hace mucho tiempo, estamos pensando en la mera política fundamentalmente. ¿Cuál crees que han sido los más graves errores de la política venezolana en estos últimos años? ¿Qué ha hecho falta para lograr un liderazgo consolidado que resuelva los problemas de la gente que en estos momentos están padeciendo lamentablemente muchos problemas, mira, ¿no? Y situaciones, los errores más graves te lo acabo de decir. La clase política no ha pensado en los problemas graves que viven los venezolanos. La clase política no ha pensado, ni ha dado, ni ha buscado soluciones a lo que tiene que ver con mira, la falta de combustible, la falta de gas, los apagones eléctricos por la deficiencia que existe en el sistema eléctrico, la escasez de agua, las comunicaciones, etcétera. Entonces, hay que dar un alto en el camino. Y por eso tengo mucha fe que la próxima Asamblea Nacional sea una Asamblea Nacional equilibrada, que luche por la gente, que pelee por un salario digno para los venezolanos, porque esa es otra cosa grave que tenemos en este momento, que es que el salario se ha deteriorado tanto que no vale nada. Usted ha escrito importantes artículos sobre servicios públicos y diríamos esa es una de sus especializaciones en tal caso de que sea electo, diríamos, diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería su gestión y su propuesta para el seno del Congreso venezolano? Sí, una tiene que ver con los servicios públicos fundamentalmente, porque este gobierno, y eso es mentira, que es que el bloqueo hace que no tengamos agua. Y es que el bloqueo que nos puso los Estados Unidos hace que nosotros no tengamos electricidad y que el bloqueo hace que nosotros no tengamos gas. Eso es una mentira de verdad del tamaño de una catedral. Aquí nosotros el problema eléctrico lo venimos sufriendo desde hace 20 años, fundamentalmente, donde el gobierno, este gobierno revolucionario no ha hecho las inversiones correctas que debe hacer en el sistema eléctrico nacional. Todo lo contrario, les ha servido las fallas en el sistema eléctrico para la corrupción. Te digo, recientemente compraron unas especies de plantas eléctricas, plantas eléctricas que fueron unos elefantes blancos.
esas plantas eléctricas están ubicadas en el estado de Aragua. En la Casa de la Moneda puedes encontrar como alrededor de 12 plantas eléctricas abandonadas. Si te vas al llano venezolano, a Mantecal, consigues una planta eléctrica abandonada, muy grande, porque compraron chatarra, hicieron corrupción con la necesidad del pueblo. ¿Qué hace falta entonces para recuperar el sistema eléctrico nacional? Inversión, una inversión. Mira, ¿solo inversión? Inversión y poner a gente que conozca la materia, a ingenieros, ponerlos en función de montar y de actualizar el sistema eléctrico venezolano, lo que son la generación de la energía, lo que es la transmisión y lo que es la distribución en nuestras regiones, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Eso hace mucha falta. Yo tengo una crítica al gobierno nacional muy grande, porque ellos no creen en el mantenimiento preventivo. ¿Okay? No creen en el mantenimiento preventivo y siempre caen en el mantenimiento correctivo, que es muy costoso, porque si tú tu automóvil no lo mantienes, no le cambias el aceite, no le cambias las bujías, no le arreglas los frenos, no le cambias las pastillas, cuando tú vienes a ver, tú casi tienes que comprarte otro carro para repararlo, ¿okay? para tener carro, porque el mantenimiento correctivo es muy costoso, tiene que ver con repuestos, pero el mantenimiento preventivo es mucho más económico. Y yo también le cuestiono al gobierno nacional que no tiene una fracción de ingenieros, chicos, capaces de abordar los temas importantes de la población, los temas importantes del país, esos que tienen que ver con la distribución del gas y la explotación del gas, esos que tienen que ver con la explotación del petróleo, eso que tiene que ver con las refinerías. Nuestras refinerías son una chatarra, chicos. Son una chatarra y el gobierno tratando de dale, a ver si recupera una o dos refinerías, y han traído repuestos de otras partes porque las dejaron perder, son chatarras, no tienen criterios en cuanto al mantenimiento preventivo de cada una de esas cosas que tienen que ver con la tecnología fundamentalmente. ¿Cuál es su posición con respecto a la ley antibloqueo que propone el gobierno nacional y que en algunos expertos podrían ventilar la posibilidad de que en este caso Petróleos de Venezuela sea privatizado a través de esta ley antibloqueo? ¿Ve usted eso posible, pero sobre todo cuál es la posición que tiene para el momento? En primera instancia, yo quiero decirte que esa ley es una ley que está ¿Tiene hecha, puntos de encuentro con la ley? Sí, está hecha para generar riqueza. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo es que se va a generar esa riqueza, porque la ley ¿Se enmarca en el, diríamos, acuerdo legal, diríamos, constitucional de Venezuela? Puede ser que se marque dentro del acuerdo legal. Yo le pido y le sugiero al presidente de la República, a Maduro, que inmediatamente que tengamos la Asamblea Nacional el 5 de enero, pase esa ley para la Asamblea Nacional. Eso no es una ley para que solamente un presidente la escriba y diga, ahí les mando esta ley. Esa es una ley que tiene que discutirla un escenario tan importante como el Parlamento Nacional. Tiene que discutirla primero. Esa ley tiene algunas oscuranas. ¿Cuáles son? Unas oscuras. Bueno, primero que no es auditable. La ley misma te dice a ti que los procedimientos, los acuerdos, los recursos, con quién los hace, etcétera, los participantes de esos acuerdos, eso no puede saberse ni puede salir a la luz pública. Y entonces yo te digo algo con respecto a esa ley. Bueno, bien bueno, porque a lo mejor vienen capitales, capitales que no son lícitos, ¿ok? Y entonces vienen y los meten y basándose en esa ley, entonces participan en la economía venezolana. Y eso ya es un problema. Pero además de eso, que tú nunca, la ley está hecha como para que los venezolanos y ni siquiera los parlamentarios sepan qué es lo que está pasando con esa ley. ¿Okay? Eso es fundamental que se aclare. Eso no puede ser un secreto. La ley antibloqueo no puede ser ningún secreto. Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con Miguel Gallegos, ingeniero, profesor universitario, también analista internacional, y en este caso se postula para la candidatura al circuito 3 del Estado de Aragua. Conversamos también al regreso sobre la repercusión que podrían tener estas elecciones parlamentarias en el seno.
Continuamos con más de Brújula Internacional y tocamos el tema de las elecciones parlamentarias 2020 que se avecinan en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Por eso conversamos con Miguel Gallegos, ingeniero, profesor universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua, también analista internacional y candidato por el circuito 3 del Estado Aragua. ¿Cuál sería la repercusión que tendrían las elecciones parlamentarias 2020 de Venezuela en los organismos internacionales y reacciones de diplomáticos internacionales cuando sabemos que todavía, o ya es un hecho, que no va a existir una, diríamos, observación por parte de organismos como la Unión Europea? Sí, pero también yo quería decirte que desde hace ya algún tiempo la Unión Europea ha bloqueado a Venezuela políticamente y los Estados Unidos ha bloqueado a Venezuela no tan solo políticamente, lo ha bloqueado económicamente. O sea que allí ponernos a inventar cosas, a esperar cosas, de ahí no viene nada. Yo soy partidario de algo fundamental. El problema de los venezolanos lo debemos arreglar los venezolanos. Nosotros no necesitamos tutorías del extranjero para arreglar los problemas de este país. Es verdad que sería muy bueno que vinieran observadores de la unidad de Europa, que vengan observadores, veedores y que tengan sus informes con respecto a las elecciones. Eso es verdad, pero eso es imposible. No esperemos eso. Eso no va a venir porque a ellos no les interesa avalar unas elecciones en el país que le va a dar cierta estabilidad política, cierta estabilidad democrática a los venezolanos. Comienza entonces el acuerdo a partir del 5 de enero, ¿eso es posible? En una nueva asamblea, quizás digamos, el retorno de la política al país, ¿usted Sí, lo ve posible? Seguro. Nosotros que, bueno, somos políticos y hemos vivido la política antes y la política después del país a partir del 5 de enero. Y gracias a Dios será así. Tienes políticos muy versados como la gente que aspira por los partidos Soluciones, por los partidos de lo que es el bloque democrático, Avanzada Progresista, de Acción Democrática, de COPEI. Tienes la gente de Unión y Progreso, que es el partido que yo represento en este momento. Unión y Progreso, que es un partido completamente nuevo, que está dirigido nacionalmente por el doctor Eduardo Fernández, un hombre con mucha capacidad política y social y con un currículum muy importante para este país. Entonces, tienes unos partidos que están abocándose a resolver los problemas del país. Pero eso después del 5 de diciembre, porque hay gente que me podrá decir, pero van todos divididos, van atomizados. Sí, es verdad, pero después del 5 de diciembre habrá otra posición política y habrá otra oposición en este país que sea más saludable y que sea más inteligente y que no trabaje sobre la base de la guerra, sobre la base de la invasión, sobre la base del golpe de Estado y sobre la base de la inestabilidad política del país. ¿Sería ceder entonces espacio al gobierno o mantendrán de alguna forma igual el discurso frontal en tal caso con el gobierno venezolano? Sí, pero es que el discurso frontal y la guerrilla contra el gobierno venezolano no ha traído ningunos resultados. Eso no da buenos resultados. Eso lo que da es confusión. Fíjate lo que nos pasó en la Asamblea Nacional con este grupo que ya está de salida, este grupo de diputados que ya están de salida y gracias a Dios que están de salida. ¿Qué nos pasó? Convirtieron la Asamblea Nacional en una especie de ring de boxeo de quién pega más duro, ¿okay? De quién se va primero, etcétera, pero causaron un gran desastre en este país. Yo te voy a decir una sola cosa. Allí se aprobó un acuerdo para que la CAF trajera y nos diera un crédito a Venezuela para arreglar todo el sistema eléctrico del occidente del país. Y si no todo, gran parte del sistema eléctrico del occidente del país. Bueno, chicos, pues un país polarizado no permite eso. El gobierno dice que sí y la Asamblea Nacional dice que no. Y si la Asamblea Nacional dice que no, no va. No vienen los dineros a este país. Entonces, eso que te quiero yo decir a ti, esos son unos diputados que quieren el bienestar para los venezolanos. No, chicos, esos son unos diputados que quieren es la guerra, la guerrilla, el problema, el conflicto. Ya tenemos que irnos, pero ¿cómo vislumbra entonces la elección del 6 de diciembre? Alta participación, ¿cómo la pondera
¿Cómo ya se puede vislumbrar? No, yo la vislumbro con una buena participación. Y ya todas las encuestas están diciendo que hay el 45% de la intención de votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. El 45%. Y eso está creciendo. Y a lo mejor el día de las elecciones, yo te puedo asegurar, eso raya el 50%. Es más, que eso es un éxito en unas elecciones parlamentarias. Nosotros sabemos que lo que son elecciones municipales, elecciones parlamentarias, son elecciones que tienen baja cantidad de votos, que no son elecciones como las elecciones presidenciales donde vota el 80%, el 70% de la población. Estas elecciones nosotros sabemos y estamos acostumbrados que 60 es bueno, que 50 es bueno, y entonces hacia allá se dirige esto. Esto va a rayar el 50% del electorado fundamentalmente. ¿El posicionamiento de la oposición? El posicionamiento es exactamente, es bueno, es bueno. Van muchos grupos, es verdad, vamos divididos, pero cada quien va a sumar, cada quien va a tener sus parlamentarios. Cuando tú sumes eso en la Asamblea Nacional, al final de todas las cuentas, ¿okay? Y aprovechando lo que es la representación proporcional de las minorías, que eso es novedoso en este proceso electoral, aprovechando eso, cuando sumes todo ese pilón, te vas a dar cuenta que van a haber más diputados de la oposición racional, de la nueva oposición, que del gobierno mismo. Tenemos que despedirnos. Estábamos conversando con Miguel Gallegos. Él es analista internacional, también profesor universitario y ahora candidato por el Circuito 3 del Estado Aragua. Al regreso de la pausa continuamos con más de Brújula Internacional. Gracias por acompañarnos. Realizado en el país. Bueno, esta es una idea que hemos tenido nosotros en la embajada y la Coordinación para la Enseñanza de la Lengua Portuguesa en Venezuela. Es una manera de dar a conocer todo el patrimonio cultural y lingüístico que existe en el mundo de habla portuguesa. Y en estos tiempos de pandemia decidimos por Bogotá, que se ha dedicado a estudiar la obra de Fernando Pessoa. Y es bastante interesante porque es un hispano que se ha relacionado muchísimo con Portugal y ha estudiado y ha dado a conocer la obra de Fernando Pessoa en Hispanoamérica. Y lo hemos entrevistado para que pudiera expresar por qué se interesó por Fernando Pessoa, que es uno de nuestros mayores poetas, al igual que Luis de Camões. Y toda la obra de Pessoa es extraordinaria, merece ser conocida porque, como dije, uno de las grandes figuras de la literatura mundial. Sabemos la importancia de la lusofonía para la diáspora portuguesa en el mundo, también para miles de inmigrantes que llegaron incluso al continente latinoamericano. Pero ¿en qué contribuye este primer encuentro de lusófonos, diríamos, al intercambio cultural y sobre todo a la lengua portuguesa, que por cierto usted coordina para la embajada? Sí, es una manera, como dije al principio, de dar a conocer. Hay muchas personas. Lusófono en el país, ¿será virtual? ¿Cómo será la modalidad para poder participar? Sí, este encuentro es completamente virtual. Lo pueden ver por la página de Facebook de la Coordenação para o Ensino Português no Estrangeiro, Venezuela. Y también nos pueden seguir por Instagram cepe.vzla. Y estas son en Facebook, YouTube, y quedarán allí, o sea, en el canal que tenemos de la coordinación, estas entrevistas quedarán allí, será muy interesante. Los que hablen portugués pueden escuchar estas entrevistas en portugués, pero también habilitaremos la traducción al castellano. En los próximos días en las redes sociales circulará toda la publicidad. Tenemos una página de internet también para que puedan también seguirnos, que es cepe, con C, cepe-venezuela.org. Las personas me preguntan qué significa CEPE. CEPE significa Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro. CEPE-venezuela.org. Las personas nos pueden seguir, pueden consultar la página y ahí publicaremos el horario de las entrevistas y habrá links para que las personas puedan conectarse y ver estas entrevistas bastante interesantes con estos escritores que usan el idioma portugués para expresar su realidad o su entorno, o para ficcionar, para escribir poesía. Es bastante interesante.
Debo para finalizar, decir algo. Tenemos un escritor luso venezolano, Juan Martins, que también va a participar en este primer encuentro. Esperemos que sea el primero. El año que viene volveremos a realizarlo, un encuentro virtual de escritores lusófonos. Le agradecemos entonces por acompañarnos en esta oportunidad y dar a conocer las actividades que tiene la Embajada de Portugal en Venezuela y también sobre este primer encuentro lusófono en el país. Gracias. A usted por acompañarnos y por este tiempo. Conversábamos con Rainer Sousa, consejero cultural de la Embajada de Portugal en Venezuela y también coordinador del idioma, de la enseñanza del portugués en el país. Hacemos pausa y al regreso la última parte de Brújula Internacional.